Muy buenos días. Es un gusto estar una vez más reunidos aquí para estudiar la palabra del Señor. Hoy especialmente también aprovechando la oportunidad para enviarles un saludo a todas nuestras madres hoy en su día. Enviarles desde aquí un gran abrazo, darles gracias por toda la labor que han venido realizando durante tantos años, a las madres de la congregación, de parte mía, de mi esposa, de nuestra familia, una felicitación en este día tan especial y también para las madres que nos escuchan en otro lugar. Y creo que no existe mejor manera de celebrar este día que escuchando lo que Dios tiene para hablarnos, aprendiendo, escudriñando la escritura, y es precisamente a lo que nos vamos a dedicar en los próximos minutos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Los que están viendo los videos, los que estamos siguiendo estos estudios, tenemos muy en cuenta, tenemos muy claro el orden que estamos llevando. Estamos hablando acerca de la doctrina del hombre, lo que la Biblia habla al respecto, pero hace 8 días tuvimos un paréntesis para tocar un tema que, debido a este tiempo de cuarentena y todo lo que estamos pasando, pues se ha estado hablando mucho y se ha estado distorsionando, hablando lo que no es en cuanto al diezmo. Y fue lo que hablamos hoy hace 8 días, lo aclaramos, allí ya quedó el mensaje grabado. Si te gustaría, no sé, si no lo escuchaste y te llama la atención ese tema, te invito a que lo puedas buscar allí en el canal y vas a encontrar el video de hace 8 días relacionado con este tema. Ahora, la idea de hoy era continuar con el tercer tema, la doctrina del hombre, el tercer mensaje, pero debido también a la situación que estamos observando, debido al virus que está a nivel mundial, pues han surgido también otro tipo de ideas que lamentablemente han traído confusión. Han sido muchas enseñanzas, han sido mentiras que se han hablado y que por lo tanto considerábamos es importante hablar lo que la palabra de Dios enseña. ¿A qué me estoy refiriendo? Debido a que pues ya llevamos un tiempo avanzado en la cuarentena, ya se están comenzando a hablar de curas, muchos cristianos, entre comillas, han llegado a decir y han llegado a enseñar que ellos y su congregación no se van a colocar ningún tipo de vacuna, porque según ellos esta vacuna, que va a ser para todos los seres humanos en la tierra, esta vacuna en realidad, según ellos, es la marca de la bestia, es decir, la marca de la bestia que habla el Apocalipsis. Entonces eso es lo que ellos dicen, y que por esa razón ellos ni su congregación se la van a colocar, porque lo que se está estudiando hasta el momento es que probablemente la vacuna venga a manera de un chip implantado, es lo que se ha dicho, y que por esa razón ellos llegan a la conclusión que es lo mismo que Apocalipsis nos habla, y que ellos ni de riesgo se van a colocar esa marca, así que ellos no se van a colocar ningún tipo de vacuna. Lógicamente, si esto lo escuchan otro tipo de cristianos sin la información correcta de lo que la Biblia habla en cuanto al respecto, es decir, lo que la Biblia habla de la marca de la bestia, pues vamos a tener a muchos cristianos temerosos, sin saber qué hacer. Si llega a salir la vacuna y se dan cuenta que es a nivel mundial, que va a ser algo para todas las personas, que si va a ser algo implantado, si puede llegar a ser de esa manera, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Los cristianos no nos vamos a vacunar porque puede ser la marca de la bestia? Y precisamente para aclarar toda esa mala información es que hoy nos hemos tomado el tiempo y vamos a estudiar la parte de Apocalipsis que nos está hablando al respecto. Vamos a entender lo que la Biblia habla acerca de esta marca, que, como te vas a dar cuenta, no se nos dan muchos detalles en cuanto a la marca, no se nos habla mucho en cuanto a lo que se dice de ella, pero lo que sí nos ayuda a entender Apocalipsis es el tiempo en donde se llevará a cabo esa marca, en qué momento las personas se colocarán esa marca, o vamos a ver si es por medio de una marca, es un chip, porque durante mucho tiempo se dijo que era el código de barras, por ejemplo. Entonces vamos a ver que estamos hablando de algo simbólico, pero eso simbólico lo vamos a ubicar dentro del tiempo que va a ocurrir. Y para eso necesitamos estudiar Apocalipsis. Esa es la idea del día de hoy. Y aclarar lo que se está hablando mucho por redes, que
de ninguna manera tiene sentido, no es así, no ocurre de esa manera, porque como ya te vas a dar cuenta, no estamos ubicados en el tiempo para que la marca de la bestia llegue. Y eso es lo que precisamente quiero que tú vayas entendiendo. Lógicamente, al hablar de Apocalipsis, tendríamos que dar una gran introducción. Es importante entender el orden de Apocalipsis. Esto también lo hago porque, gracias a Dios, hace poco en la iglesia, en la congregación, hace algunos meses, tuvimos la gran oportunidad de estudiar todo el libro, y por eso me es tan cercano el tema, y por eso también la idea de poderlo estudiar a tiempo. Y cuando estudiamos en ese tiempo Apocalipsis, aprendíamos entre lo siguiente, aprendíamos entre algunas cosas lo siguiente. Por ejemplo, existen 4 posturas al momento de estudiar Apocalipsis. Quiero darte una pequeña introducción y ya me centro en lo que te dije hace un momento. Existen 4 diferentes posturas para estudiar el Apocalipsis, las cuales se llaman: número 1, tenemos lo que habla el preterismo. ¿Qué enseña esta postura? Lo que enseña esta postura acerca de Apocalipsis es que hablan, o ellos ven el Apocalipsis sencillamente como hechos pasados, asuntos que ya ocurrieron. Es decir, esta postura niega el sentido profético del libro. La segunda postura, que es también muy conocida a la hora de estudiar Apocalipsis, es la postura del idealismo. Esta postura enseña que el objetivo del libro no es hablar ni del futuro ni del pasado, sino solamente comunicarte principios espirituales. Eso es lo que ellos enseñan, es decir, niegan el sentido histórico y el sentido futuro lo que habla de manera acerca del futuro que está incluido dentro del libro. Este segundo aspecto, el idealismo, son solamente para ellos principios espirituales. Esta es la segunda postura. Tenemos una tercera postura al momento de querer estudiar el libro, y es la postura del historicismo, que de por sí esta tercera postura es la postura más conocida, pero no por ser la más conocida significa que sea la correcta. ¿De qué nos habla esta postura? Mira, la postura del historicismo enseña que el Apocalipsis se estudia a partir del tiempo de los apóstoles, es decir, desde donde ellos aparecen hasta el tiempo presente de la persona que está tratando de estudiar el libro del Apocalipsis. Es decir, cada generación que estudie el libro o este libro puede llegar a interpretaciones distintas, tratando de ubicar los personajes del Apocalipsis con personajes actuales, a partir de los apóstoles hasta el momento en que ellos se sientan a estudiar este libro, y tratan de ubicar todos los personajes, todos los acontecimientos, todos los hechos con situaciones actuales o con personajes actuales. Y es por eso que muchas personas que se basan en este método o en esta postura del historicismo es que han llegado a ver, por ejemplo, al Papa como el anticristo, o a Bill Gates como el anticristo. O también muchos llegaron a decir que Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, o el que fue presidente de Venezuela, era también el anticristo. O también, como se enseñó aquí en Colombia, que el expresidente Santos era el anticristo. Entonces, si te das cuenta, esta postura trata de acomodar el Apocalipsis, ¿cierto?, con la situación actual en la que se está viviendo. Este es otro método y también lo utilizan, pero definitivamente no estoy de acuerdo con él, porque entonces se necesitaría estar reorganizando la información a medida que van ocurriendo diferentes acontecimientos a nivel mundial. Y el cuarto método se llama el método futurista o el futurismo. Este sistema considera que el Apocalipsis enseña eventos futuros que ocurrirán tanto literal como simbólicamente. Estos eventos van a ocurrir en 2 etapas: antes y después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el único sistema que se apega al carácter profético del libro, es decir, habla de cosas que aún no suceden. Y esta postura es personalmente en la que yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, de eso nos habla el libro, de eventos que ya pasaron, pero de eventos que están aún por ocurrir. Estos eventos
Algunos de ellos son literales, pero otros eventos son totalmente simbólicos. Y estas son entonces las 4 posturas de las que les quería hablar. Y quería que las tuviéramos presentes para así poder comenzar a estudiar el capítulo que hoy vamos a estudiar de Apocalipsis. Porque el capítulo que hoy vamos a estudiar, que es el capítulo 13, es el lugar donde se nos habla acerca de la marca de la bestia. Definitivamente es un capítulo que tiene que ver con un evento del futuro. Es decir, lo que nosotros vamos a estudiar en Apocalipsis 13 son acontecimientos que aún no han ocurrido, pero para que ocurran, como lo vas a notar, se necesita cierta plataforma. Es decir, para que la marca de la bestia llegue a darse, se necesita que alrededor ya hayan ocurrido ciertos eventos y de esa manera nosotros vamos a poder darnos cuenta que definitivamente el capítulo 13 se está cumpliendo. De lo contrario, si esos eventos, que ya los vamos a conocer, aún no llegan, aún no están establecidos, no podemos y no es sano llegar a pensar que la marca de la bestia está a punto de darse o a punto de colocarse en las personas. Entonces, de eso se trata el mensaje, de ubicar el tiempo en el que la marca de la bestia va a ser puesta sobre las personas. Pero necesitamos para eso entender el momento, es decir, el contexto que debe de existir para que eso se lleve a cabo. De lo contrario, pues cualquier otro tipo de evento que llegue a darse, como el que les hablé hace un momento de la vacuna contra el COVID-19 y todo lo que estamos viviendo, no tiene ningún sentido llegar a pensar que puede ser la marca de la bestia, porque lo que nos habla Apocalipsis 13 aún no se ha cumplido. Ok, ya vamos a leer todo el capítulo, pero también antes de leer todo el capítulo es importante que entiendas que el Apocalipsis, me gustaría obviamente dar un estudio bien detallado, pero es imposible en una hora o en estos minutos que nos vamos a gastar hacer un estudio profundo de este libro. Pero quiero darte cierta información importante para que vayas a estar bien ubicado, para que entiendas bien este capítulo y así no te vayas a dejar engañar. Y también si otras personas que conoces están atemorizadas o están pensando que esto está a punto de terminarse por el virus y todo lo que se está enseñando, pues puedas limpiar y que estas personas salgan de esos errores. Nosotros sabemos lo que la Biblia dice, el día y la hora nadie sabe, sino solamente el Padre que está en los cielos. Sabemos que viene un tiempo donde todo esto va a terminar. Dios mismo lo habló, el Señor lo habló acerca del final de los tiempos, pero ese final de los tiempos también está ubicado dentro de un contexto. Ese no es el tema, mas sin embargo sé que vas a ir entendiendo a medida que estudiemos. Entonces, la información que quería darte es que el libro de Apocalipsis tiene una conexión bien importante con el libro de Daniel. En el libro de Daniel encontramos una profecía que es la profecía, es el eje principal de todas las profecías, es el marco principal para entender las profecías bíblicas. La profecía a la que me refiero es la profecía de las 70 semanas. Dios le dice a Daniel que 70 semanas estaban destinadas para que llegara el fin de todo y todo fuera consumido, 70 semanas. Pero cuando nosotros estudiamos esa profecía de las 70 semanas, entendemos que no son semanas de días, sino semanas de años. Ahora, ya han transcurrido, según la información que Dios nos da en la Biblia, 69 semanas de esas 70 semanas. Es decir, aún falta una semana para que todo esto concluya. Pero esa semana no ha llegado porque la semana 69 se detuvo cuando el Señor Jesucristo aparece. Es decir, hasta donde aparece el Mesías se cumplen 69 semanas. Falta una semana para que de esa manera, es decir, faltan 7 años para que de esa manera concluya todo y llegue el final de lo que nosotros conocemos de este mundo, de todo lo que está creado. Pero para que entendamos, esa semana 70 o esos 7 años se conocen también en la Biblia como la semana de la gran tribulación. Es un evento futuro, aún no ha ocurrido. Estamos en un tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Cuando la iglesia sea raptada, a partir de ese momento es donde inicia la semana 70. Ahora, entendiendo esto, vas a darte cuenta
que el Apocalipsis tiene un orden y que nosotros no podemos ignorar ese orden. Cuando tú lees el capítulo 12 de Apocalipsis, en el capítulo 12 lo que te vas a encontrar allí, cuando habla del dragón y de la mujer que estaba allí a punto de dar a luz, te invito a que puedas leer este capítulo, lo puedas observar. Lo que se nos está hablando allí en sentido simbólico, se nos está hablando es acerca del rapto de la iglesia. Allí la mujer representa a la iglesia, el hijo varón que está dando a luz es la iglesia. Y cuando viene este dragón a querer arrebatar al hijo, a querer destruir al hijo, es lo que precisamente quiere hacer Satanás cuando ve que la iglesia está a punto de ser arrebatada. Satanás viene para oponerse a que eso no, oponerse para que eso no se lleve a cabo, pero nos damos cuenta que no es así, que el hijo es arrebatado y que Satanás en ese momento es completamente, se cierra la puerta del cielo, él ya no tiene acceso más al cielo y es lanzado a la tierra en ese instante. Pero el punto allí importante es entender que Apocalipsis 12 nos está hablando del rapto de la iglesia. Entonces, en ese momento ocurre el rapto en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13 es lo que ocurre inmediatamente después de que la iglesia ya no está en la tierra. La iglesia ya no existe en la tierra. Entonces, Apocalipsis 13 nos dice lo primero que ocurre después de que la iglesia es raptada. Esto es importante porque la marca de la bestia no va a venir cuando la iglesia esté presente en la tierra, sino que la marca de la bestia se va a llevar a cabo cuando la iglesia ya sea raptada, cuando los hijos de Dios, los apartados, los predestinados, ya no estemos en este lugar. Entonces, leamos ahora sí con ese contexto, entendiendo ese orden, Apocalipsis capítulo 13. Voy un poquito, lógicamente, por así decirlo, voy un poquito acelerado, un poquito corriendo, porque me gustaría que tuviéramos un estudio detallado, pero por el tiempo limitado no lo podemos hacer. Lo importante es que tú puedas entender un poco mejor los tiempos y así no te vayas a dejar confundir. Ahora sí leamos Apocalipsis 13, vamos a leer todo el capítulo, ya entendiendo que este capítulo es un capítulo que aún no ha ocurrido, que va a ocurrir después de que la iglesia sea raptada, es un evento del futuro. Dice el versículo 1 al versículo 18, Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Los moradores de la tierra, versículo 13.
También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, este es el capítulo 13. Son 18 versículos. Como lo pudiste observar, lo pudiste escuchar, los últimos versículos nos hablan acerca de la famosa marca de la bestia. Pero al reunir toda la información del capítulo 13 te vas a dar cuenta que es una información que si tú la intentas tomar de manera literal, va a ser un poco difícil, va a ser un poco confuso, porque en primer lugar se nos está hablando de unas bestias, se nos está hablando allí que estas bestias tenían forma de leopardo y que tenían unos cuernos y es mucha información que a nuestra mente se le escapa. Por eso es importante entender paso a paso cada uno de los aspectos que nos está hablando Apocalipsis 13, entenderlo, mirar si el mismo libro de Apocalipsis nos da el significado de todos estos símbolos, porque lógicamente nos está dando mucha información por medio de símbolos. Si Apocalipsis nos habla de lo que significan estos símbolos, entonces vamos a poder estar seguros y tranquilos estudiando lo que es correcto, porque no nos vamos a estar inventando nada. Ese es el error que allí muchos se cometen, que al leer toda esta información comienzan a sacar sus propias conclusiones pensando lo que puede significar lo que ellos están leyendo, pero ese es un error. Si se están dando símbolos, si estamos viendo algo difícil de comprender, necesitamos que la misma Biblia nos aclare lo que nos está hablando. Y eso es precisamente lo que Apocalipsis hace. Entonces vamos a desglosar un poco este capítulo, lo vamos a entender y así nos vamos a ubicar dentro de la marca de la bestia, que es la intención de este estudio. Lo primero que quiero que volvamos a hacer es leer los primeros 2 versículos de Apocalipsis 13. Dice, está hablando Juan, lógicamente sabemos que Juan, el apóstol Juan, fue quien Dios escogió para que recibiera la revelación de Apocalipsis. Dice allí, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Si lo notas bien, Juan comienza hablando y dice claramente que vio subir del mar una bestia y luego da las descripciones de esta bestia. Luego termina diciendo estos versículos que el dragón le dio poder y también le dio su trono, le dio gran autoridad a esta bestia. Ahora, ¿de qué dragón nos está hablando allí? Cuando tú te devuelves un capítulo atrás, es decir, a Apocalipsis 12, te vas a dar cuenta que ese dragón del que se está hablando aquí en Apocalipsis 13 hace referencia a Satanás. El dragón es Satanás, el mismo que intentó en el capítulo 12 devorar al hijo de la mujer. Recuerdan que Apocalipsis 12 nos está hablando del rapto. Entonces allí el dragón es Satanás. Pero si el dragón es Satanás, entonces ¿a quién se refiere esta bestia de la cual nos está hablando Juan y que nos está dando estas características acerca de cómo es ella? Es un poco difícil de llegar a entender, pero lógicamente se nos está hablando de una bestia
por medio de un símbolo, es decir, nos está transmitiendo una idea por medio de un símbolo. Ahora, la misma Biblia nos da a entender a qué hace referencia esta bestia de Apocalipsis 13. Nos dice qué es esa bestia de Apocalipsis 13. Solamente lo que necesitamos es leer unos capítulos más adelante y nos vamos a entender de manera genuina y completa lo que es esta bestia de Apocalipsis 13. Para eso nos podemos dirigir a Apocalipsis 17, versículos 8 al 12. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 17 es el significado de la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Nos está hablando de la misma bestia. Se nos dan un poco de detalles, de más detalles, pero definitivamente tenemos claridad en cuanto al significado de este símbolo, de esta bestia de Apocalipsis 13. Y lo que se nos dice allí es que lo que describe allí como las cabezas y las diademas y todo lo que se habla acerca de los cuernos, es que sencillamente esta bestia representa a 7 montes, nos dice allí Apocalipsis 17, nos dice 7 montes con sus respectivos reyes. 7 territorios y cada uno de estos territorios dirigido por su propio rey. Eso es lo que significan las 7 cabezas de la bestia. Significan 7 montes con sus respectivos reyes. 7 territorios y cada uno de ellos dirigido por su propio rey. Entonces, ¿te estás dando cuenta cómo esta bestia comienza a cobrar sentido? Son 7 montes con sus respectivos reyes. Ahora, cuando nos habla allí acerca de los cuernos que tenía la bestia, lo que se nos dice Apocalipsis 17 es que los 10 cuernos habla de 10 reyes que reinarán juntamente con la bestia. 10 reyes que aún no han recibido reino. Entonces, nota bien. Hay otro detalle que es importante aclarar, y se nos dice que esta bestia de Apocalipsis 13 venía del mar. Ahora, ¿qué es lo que significa allí el mar? Para entender lo que significa el mar, es decir, de dónde venía esta bestia, es importante que leamos Apocalipsis 17, versículo 15. ¿Qué dice ese versículo? Dice lo siguiente: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que cuando Juan nos describe una bestia que sube del mar, claramente nos está hablando que esta bestia va a venir de entre los pueblos, las muchedumbres, de en medio de las naciones y las lenguas. Es decir, de en medio de la sociedad se van a levantar estos reyes, 7 reyes con sus respectivos territorios, y entre esos reyes también van a haber 10 reyes aparte que aún no han recibido autoridad, pero que más adelante por un lapso de tiempo la van a recibir ese poder, esa autoridad, ese dominio. Así que la bestia que aparece en el capítulo 13 habla de manera sencilla, y para que lo puedas entender mucho mejor, la bestia habla de un reinado dirigido por varios reyes. Luego de estos se levantará el anticristo. Los cuernos que aparecen con diademas son cuernos, y estos cuernos nos hablan de autoridad, ¿cierto? Nos hablan de una corona real, porque lo que precisamente estas personas o estos mandatarios van a tener es eso: dominio, autoridad, poder sobre las demás personas.
Pero de eso nos habla la bestia, de un reinado dirigido por varios reyes. Y de en medio de ese reinado, como ya lo vamos a leer también, se va a levantar el que se conoce en la palabra de Dios como el anticristo. Quiero que leamos lo que Daniel, les dije hace un momento que Daniel tiene una relación muy estrecha con Apocalipsis. Quiero que leamos lo que Daniel habla en cuanto a esta bestia. Y para eso vayamos por favor a Daniel capítulo 7, versículos 20 al 27. Dice allí: Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a estos 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel nos está hablando acerca de la misma bestia que aparece en Apocalipsis 13, pero lo que hace Daniel es darnos más detalles, y lo que nos dice es que en medio de esos reyes aparecerá uno que tendrá mayor dominio, que destruirá a alguno de esos otros reyes que estaban con él reinando. Se levantará, se le entregará mayor autoridad, mayor poder, mayor dominio, destruirá aún a muchos de los santos de Dios, de los elegidos de Dios. Pero más adelante también se habla acerca de su finalidad, de su fin, de cómo también él será destruido. Y este personaje se conoce en la Biblia como el anticristo. Se describe como ese cuerno que habla cosas blasfemas en contra de Dios y que estará reinando por tiempo, tiempos y medio tiempo. Es importante entender a qué se refieren esas palabras, porque lo que se nos está hablando es del tiempo como tal que Él va a durar reinando. Cuando se nos habla allí, aunque más adelante otros textos nos va a aclarar de los meses definidos en los que Él va a poder tener ese gobierno, allí ya se nos está hablando por medio de Daniel. Se nos habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. En realidad se nos está hablando de la mitad de la gran tribulación. Es decir, la semana 70 de la cual hablé hace un momento durará 7 años. Y durante esos 7 años el anticristo reinará 3 años y medio. El primer lapso de la semana a él se le permitirá hacer todo lo que quisiera. Entre las cosas que hará es destruir a los santos elegidos de Dios en este tiempo, y también él destruirá a los 2 testigos que Dios también levantará en ese tiempo. 2 testigos que, como ya también estudiamos en Apocalipsis, son israelitas, harán grandes prodigios de parte de Dios. Pero lo que hará el anticristo más adelante, también por medio del falso profeta del cual ya vamos a hablar, será destruirlos a ellos. Eso lo hará el anticristo, este personaje del cual estamos hablando. Entonces, la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia que aparece, nos habla de un imperio del cual surgirá el hombre o este personaje conocido como el anticristo. Bien, quiero que sigamos recibiendo más información. La Biblia tiene mucha información en cuanto a estas profecías y quiero que vayamos aclarando. Y para eso me gustaría que nos dirigiéramos ahora a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 12. 2 de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Dice allí: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo,
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vemos claramente que este inicuo que describe el apóstol Pablo está hablando acerca del anticristo. Dice que viene por medio de Satanás para engañar a muchos con señales y prodigios falsos. Y lo que podemos ver allí también, en medio de todo esto, sabemos la voluntad soberana de Dios. Nada de lo que hemos hablado y nada de lo que ocurrirá en tiempos futuros, en la gran tribulación y todas estas profecías, se le sale de control a Dios. Dios tiene todo muy bien detallado, Dios tiene todo muy bien organizado y está cumpliendo su propósito. Porque definitivamente es lo que Dios tiene con el anticristo. Dios tiene un propósito con este inicuo. Y el propósito de Dios, al permitir la obra de este ser engañoso y maligno, es que todas las personas de ese tiempo, a excepción de los elegidos de Dios, los santos de Dios, crean la mentira y el engaño que este hombre está hablando. Crean que todo eso viene de parte verdaderamente de Dios, pero en realidad Dios está permitiendo ese engaño para que todas estas personas que se complacieron en la injusticia sean condenados. Es decir, Dios los está entregando a sus propios razonamientos depravados. Y esto concuerda perfectamente con lo que nos habla la carta a los romanos. Ese es el propósito que Dios tiene con el anticristo en la semana de la gran tribulación. Muchos pensarán, pero ¿cómo Dios va a hacer tal cosa? ¿Cómo Dios va a permitir que estas personas sean engañadas? No, en realidad Dios lo que está haciendo es permitiendo que ellos hagan lo que siempre han querido. Porque aún así estas personas, por todo lo que han pasado, por todo lo que han vivido, una vida de pecado, una vida desordenada, una vida dándole la espalda a Dios, aún ellos no se han arrepentido absolutamente de nada. Y ellos tienen un corazón malvado y ese corazón malvado es el que quieren ellos seguir. Y por eso Dios los entrega este poder engañoso. Ahora también nos dice que dice que la iniquidad de este ser malvado, del anticristo, no se manifiesta aún porque hay algo que al presente lo detiene. Y lo que al presente lo detiene, definitivamente nosotros sabemos que es el Espíritu Santo. El ministerio que el Espíritu Santo cumple en la iglesia actualmente es lo que detiene la venida de ese inicuo, del anticristo. Pero en el momento en que la iglesia sea raptada y el Espíritu Santo así concluya su labor por la cual fue puesto en medio de la iglesia, en ese tiempo es donde entra en acción el anticristo, porque ya no habrá nada que lo detenga. Podrá hacer lo que a bien le parece y va a hacer todo lo que está escrito, lo que aparece allí en estas profecías. Así que vemos de manera muy precisa y ordenada cómo suceden los acontecimientos futuros. Quiero leerte de la siguiente manera para que lo vayamos entendiendo. La iglesia es raptada, luego inicia la semana 70. Allí es donde el Espíritu Santo concluye su labor y entonces se manifiesta el anticristo, el cual Satanás le entrega su poder, le entrega su trono y le entrega gran autoridad para desatar toda la maldad en los 3 primeros años y medio de la semana 70, que dura 7 años. Allí está el anticristo durante los 3 primeros años y medio. Ahora, allí el anticristo, como lo dije hace un momento, matará a los 2 testigos a la mitad de la semana 70 y nadie podrá hacer nada en contra de él. Él tendrá todo el dominio, tendrá todo el poder, nadie lo va a poder vencer. Esto ocurrirá en el primer lapso de la semana 70. Sigamos leyendo Apocalipsis 13 y vamos a ir entendiendo un poco más y así vamos a avanzar. Dice el versículo 3 de Apocalipsis 13.
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Seguimos hablando de la misma bestia, es decir, del anticristo. Y lo que se nos dice allí es que habla acerca de que él recibió una herida. Dice que fue herido el anticristo. Habla de una herida mortal, sin embargo aclara que se sana, y cuando se sana, toda la tierra o todos los moradores de la tierra quedan absolutamente maravillados por lo que ven que pasó con esta bestia, porque lo daban por muerto, porque lo van a dar por perdido, pero este hombre, a través de todo el engaño y todas las maquinaciones que levanta, entre ellas va a ser este engaño, hacer creer que murió y que resucitó. Pero en realidad lo que nosotros sabemos ya de trasfondo es que todo está llevando a manera de engaño, está engañando. Esto también lo habla Zacarías 11 del 16 al 17. Porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Este hombre o este inicuo, también descrito por Zacarías como un falso pastor, aclara que será levantado por Dios mismo. Vemos que será levantado, Satanás le entregará gran poder, gran autoridad, pero vemos cómo de parte de Dios este anticristo es puesto allí. Y también se habla de que recibirá una herida, la espada herirá su brazo y su ojo derecho, pero todo esto es Dios quien lo está permitiendo. Se nos habla de la herida que recibirá, pero no es una herida de muerte, aunque Él hará pasarse como si hubiera muerto y después resucita. Y con mayor razón los moradores de la tierra lo seguirán adorando. Mira lo que dice el versículo 4 de Apocalipsis 13. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces mira, que allí se nos está hablando hacia qué lugar se destina la adoración de las personas en ese tiempo. Adoraron al dragón, es decir, a Satanás, y también adoraron a la bestia. Y no lo hicieron de manera obligada. No adoraron porque los estaban obligando. Adoraron porque estaban maravillados de todos los poderes engañosos y de todas las falsas curaciones y milagros que este inicuo, que esta bestia realizaba. La gente estaba maravillada y adoraban a Satanás y adoraban al anticristo muy conscientemente de lo que hacían. Nadie los estaba obligando. Personas rebeladas completamente contra Dios y entregadas y seducidas por todos los engaños de Satanás. Mira cómo dice este texto, aprendíamos también hace algún tiempo en Apocalipsis 9, 20 y versículo 21. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, la primera parte, y el versículo 21. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis 9, antes de Apocalipsis 12 obviamente, y Apocalipsis 13, nos habla de cómo aún, a pesar de todo lo que estas personas en la tierra en ese tiempo vivían, todas las plagas que fueron desatadas, estas personas vivieron grandes tormentos, pero aún así no se arrepintieron de absolutamente nada. No les importó ni cinco todo lo que habían hecho, de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, de sus hurtos. Esta es una descripción detallada de las personas que en ese tiempo morarán en la tierra. La iglesia ya no estará en este lugar. Y esta es la manera en la que pensaban, en la que actuaban los que adoraban a la bestia y al falso profeta. Personas completamente entregadas a sus pecados. En ningún momento le dieron lugar a Dios, no se arrepintieron de absolutamente nada. Apocalipsis 13:5, sigamos.
13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Mira que allí ya la profecía nos está dando el tiempo determinado que se le ha dado a la bestia para que pueda actuar. 42 meses. Esto tiene que ver con lo que Daniel hablaba con tiempos y se me pasa ahorita, lo que les hablé hace un momento, tiempos y final de tiempos o después. Bueno, es algo así lo que toca Daniel. Lo digo sencillamente para ver cómo concuerda el tiempo que habla Daniel con los 42 meses que se nos habla en Apocalipsis 13:5. Son 3 años y medio, la primera parte de la semana 70, donde reinará el anticristo. Versículos 6 al 8. Dice, de Apocalipsis 13, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y allí lo vemos claramente. Este anticristo literalmente, claramente habla blasfemias contra todo lo que tiene que ver con Dios. Se opone a todo lo que tiene que ver con el Señor. Los santos de alguna manera lo confrontan, quieren refutarlo, pero esta bestia termina destruyéndolos, los asesina. Tiene absoluto poder, tiene toda la autoridad sobre las naciones, pueblos, lenguas y tribus. Si alguien se quiere oponer a él, termina destruido. Ahora, dice que lo adoran las personas que no estaban escritos en el libro de la vida. Y allí se nos sigue aclarando toda la información. Porque estas personas definitivamente eran personas que no estaban apartadas para salvación. Personas que sencillamente Dios dejó a sus propios deseos, a sus propios razonamientos, como lo hablé hace un momento. Pero los que fueron apartados por Dios, escritos en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo, no caerían en sus engaños. Ahora, no estamos hablando de la iglesia. Recuerda que la iglesia ya fue raptada. Estamos hablando de unos santos elegidos para estar en el tiempo de la gran tribulación. En los primeros 3 años y medio estarán en ese tiempo, juntamente con los 2 testigos y también con las personas de la iglesia, como lo hablamos en ese tiempo, aunque quiero abrir un paréntesis también, tal vez cause controversia, pero también aprendíamos que aquellos que en tiempo de la iglesia no crecieron, sino que fueron sencillamente o vivieron obedeciendo los deseos de su carne, no se santificaron, no mortificaron su carne, estas personas van a ser quedadas del rapto. Pero a los 3 años y medio, después de que pase ese tiempo, en la semana 70, juntamente con los santos van a estar en el cielo y allí se reunirá con el resto de la iglesia. Pero sabíamos que parte de la iglesia, estas personas que no maduraron, sino que aunque fueron elegidas, vivieron de acuerdo a sus deseos, van a ser quedadas del rapto. Pero allí será el tiempo, a la mitad de la semana, donde Dios, a través de esos primeros 42 meses, van a ser tratados, lógicamente corregidos, y luego se encontrarán también en el cielo, juntamente con todos los santos. Mira como dice Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vemos claramente y se habla acerca de la predestinación, cómo Dios eligió a unas personas para salvación. ¿A los otros los eligió para condenación? Claro que no. Aquí el asunto no es cómo Dios va a elegir a unos para condenarlos, no. El asunto aquí es cómo Dios, de en medio de todos los pecadores, de en medio de todos aquellos que estábamos condenados, Dios decidió salvar a unos, rescatar a unos y a los demás sencillamente los dejó
a su propio camino, a sus propios deseos. Así que el asunto no es que Dios los eligió para que directamente se condenen. El asunto es que como Dios, lleno de tanta gracia y misericordia, en medio de todos los pecadores, nos eligió a algunos para que fuéramos salvos. Y a los demás sencillamente los dejó para que sigan sus propios deseos. Vamos a leer ahora, por favor, Apocalipsis capítulo 13, versículos 9 al 10. Y vamos a continuar con nuestro capítulo del día de hoy. Dice así: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, mira que nos está hablando acerca de un grupo el cual se describe como los santos. No se nos está hablando de la iglesia, porque recuerda que la iglesia ya fue raptada en el capítulo 12. Nos está hablando de los santos y de la paciencia que debían de tener, porque precisamente se necesitaba ser muy paciente mientras ellos ven todo lo que está haciendo el anticristo y ellos no pueden hacer absolutamente nada. Pero se nos aclara que más adelante ellos van a ser tomados también de parte de Dios. Esto se lee más adelante. De manera que los versículos 9 y 10 nos habla acerca de los santos, los cuales deben de ser pacientes, pero que a la larga Dios hará justicia. Y por eso dice el texto: si alguno lleva cautividad, va en cautividad. Si alguno matar a espada debe ser muerto. Esto aclarando lo que Dios hará con ellos, hará justicia, y que así como ellos van a ser muertos en este tiempo, pero lógicamente salvos para con Dios, asimismo los perseguidores de ellos, los que los asesinaron, el anticristo lógicamente en cabeza de todos, de la misma manera van a recibir el pago por todo lo que hicieron. Y por eso se les habla de la paciencia que debían de tener, que si habían sido cautivos, de que si habían sido muertos a espada, pues sus enemigos recibirían también lo mismo. Versículo 11 de Apocalipsis 13. Y aquí es importante que notes un cambio. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es importante que notes que allí hay un cambio, porque se nos habla acerca de otra bestia. Es decir, dentro del capítulo 13 aparecen 2 bestias. La primer bestia sabemos que es el anticristo, que dice que venía del mar. Pero allí se nos habla de otra bestia que vio Juan, que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El capítulo nos está nombrando otra bestia. Así que si ya lo podemos resumir, podemos reunir la información con lo que ya sabemos de Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 tenemos al dragón. Iniciando el capítulo 13 tenemos a la primer bestia. Y aquí en el versículo 11 de Apocalipsis 13 tenemos a la segunda bestia. Es decir, ya tenemos 3 bestias. Si tomamos al dragón como otra bestia, tenemos ya 3 bestias nombradas en Apocalipsis. La primera bestia es el dragón, el cual es Satanás. La segunda bestia, descrita con forma de leopardo, pies de oso y boca de león, se refiere al anticristo. Y en tercer lugar, la tercera bestia, de la cual acabamos de leer en el versículo 11, que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como dragón, que parece como cordero, pero que en realidad es un dragón, es la tercera bestia, que también se nos dan más detalles aquí en Apocalipsis 13:12. Dice acerca de esta tercera bestia: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Este individuo descrito como la tercera bestia, si lo notas, no busca adoración para sí mismo. No es la intención de esta bestia, sino que en realidad lo que busca esta tercera bestia es que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y sabemos que todo fue un engaño para desviar a los moradores de la tierra, aunque en realidad su corazón está desviado hace mucho tiempo, para que sigan cayendo en más y en más engaño. Entonces, ese es el propósito de la tercera bestia. Habla grandes blasfemias contra Dios y busca que adoren a la primera bestia. Esta tercera bestia busca que las personas adoren al anticristo. Sigamos leyendo. Versículo 13 de Apocalipsis 13. También
hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Así que no solamente en este periodo de tribulación, en los primeros 3 años y medio, no solamente los dos testigos de parte de Dios harán descender fuego del cielo, eso lo aprendíamos en otro estudio, sino que también esta tercer bestia, este falso profeta, hará las mismas señales y prodigios. Y aún así, todavía más los moradores de la tierra creerán en ellos, en esta falsa Trinidad, seguirán sus caminos y lógicamente el propósito de Dios en su completa soberanía se llevará a cabo. Ahora, se le conoce esta tercer bestia como el falso profeta. ¿Por qué se le conoce así? Porque definitivamente es un falso profeta, no habla de sí mismo. Si fuera profeta, un profeta a eso se refiere, que no habla de sí mismo, sino que habla de otro. Y es precisamente por eso se conoce como falso profeta, porque habla de la primer bestia, es decir, del anticristo, y busca que lo adoren. Por eso se le conoce como el falso profeta. No quiere gloria para él, sino para el anticristo. De esa manera, entonces tenemos ya muchísima más información. Y para eso, y con esta información también, quiero que nos traslademos ahora, por favor, a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Reuniendo ya estas tres bestias, quiero que tengamos ya un general para poder leer 2 Tesalonicenses 2:11. Dice, y por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y esto es importante, Dios en la tribulación no está tratando de convencer a nadie de que crea en Él. Dios no está buscando allí que las personas se salven, ni nada de eso como está ocurriendo hoy en día, que ese es el tiempo de la gracia, que es lo que la iglesia está llevando a cabo, que las personas vengan al Señor, las personas que fueron predestinadas por Dios. Pero en el tiempo de la tribulación no va a ser así, sino que el tiempo de la semana 70 en realidad tiene como propósito sí disciplinar a Israel. Eso es uno de los principales propósitos de Dios, pero también es traer justicia sobre todos aquellos que se complacieron en la injusticia y que no creyeron a la verdad. Y esto es lo que Dios busca a través de esta falsa Trinidad que permite, de Satanás, el anticristo y el falso profeta. Es lo mismo que también encontramos en los evangelios, por ejemplo en Mateo capítulo 13, 10 al 15. Ocurre algo muy similar. Quiero que leamos Mateo 13, del 10 al 15. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entienda, y se conviertan, y yo los sane. Así que lo que vemos claramente en los tiempos del Señor, en los evangelios, hablando con los discípulos, es que la intención del Señor era hablarles por parábolas a este grupo de personas para que precisamente no entendieran. Dios no estaba buscando salvarlos, sino que precisamente les hablaba así para que no entendieran, porque su corazón se habían endurecido, estaban completamente apáticos a la voluntad del Señor. Así que su intención no era salvarlos, sino que su intención sencillamente era que siguieran el camino de perdición. Y a los que Dios tenía para salvación les hablaba claramente. Ese mismo principio de Mateo 13 es el mismo principio que se cumple en el tiempo de la tribulación por medio de la falsa Trinidad, ese poder engañoso que Dios permite en la tierra. Mira también como lo dice Marcos 11 al 12. Leamos entonces por favor Marcos capítulo 4, 11 al 12. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera
por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Así que el objetivo de Jesús no era que todos le entendieran, sino solamente aquellos que el Padre había elegido. Así que esto es lo que vemos también que pasa en el libro de Apocalipsis. En este tiempo va a haber multitudes seducidas por todo lo que esta falsa Trinidad va a llevar a cabo, por los milagros, por los prodigios, por las grandes hazañas. Ese es el pensamiento y el deseo de estas personas en aquel tiempo. Nada diferente a lo que hoy en día se está viendo, es cierto, porque lamentablemente es lo que vemos en muchos lugares, lo que pasa con las personas que supuestamente se llaman cristianos, que están seducidos por lo que ellos pueden ver, por lo que se les puede ofrecer, por lo que ellos pueden recibir, por los prodigios, por los milagros, por las señales, por las curaciones. Pero a la hora de estudiar la palabra, de entender la escritura, de sentarse un buen tiempo para escudriñar lo que la palabra de Dios nos habla, les parece harto, les parece agotador, les parece que eso ya no es el cristianismo, que el cristianismo es que del cielo caiga polvo dorado, que sus manos se llenen de escarcha, o que se caigan al suelo, que tengan un éxtasis, porque en eso se ha convertido hoy en día la relación con Dios, en un espectáculo, en un show, en un sensacionalismo. Eso es lo que invade muchos púlpitos. Nada diferente de lo que va a pasar en el tiempo de la gran tribulación. Lo mismo que las personas buscarán, pero en realidad su corazón está completamente apartado de Dios, no quieren nada con Dios. Entonces tenemos al dragón, la bestia y el falso profeta. Tenemos esta trinidad, es la trinidad satánica como se conoce también. Quiero que leamos ahora por favor los últimos versículos ya de Apocalipsis 13. Vamos a ir desde el versículo 14 hasta el versículo 18. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y allí llegamos ya a lo que era nuestra intención principalmente, hablar acerca de la marca de la bestia. Pero ya ahora sí entendemos el contexto de todo. Se nos dice que lo que hace este falso profeta es que la humanidad entera, los moradores de la tierra, adoren al anticristo. Y esta tercer bestia, este falso profeta, levanta una imagen, y esta imagen o esta estatua o este ídolo se le infunde aliento. Dios permite que esta imagen sobrenaturalmente hable y sobrenaturalmente castiga a todos los moradores o todas las personas que no la adoran, una imagen del anticristo. Y esta misma imagen también, por medio de esta falsa trinidad y todo lo que están llevando a cabo, lo que llevan a hacer a las personas es que se les tiene que poner una marca, ¿cierto? Dice que o en la mano derecha o en sus frentes, para que por medio de esa marca puedan también comercializar. Y todos los que no tienen esta marca, ahora, si se nos dice que va a haber, se nos dice que algunos no van a tener esta marca y también van a sufrir persecución a causa de esto. Eso también nos da detalles Apocalipsis. Pero es allí donde se habla acerca de esta marca de la bestia. Las personas, lógicamente, si están seducidos por todos los milagros falsos y por toda esta trinidad satánica, lógicamente no va a haber ninguna oposición para que sean marcados, para que sean sellados. Lo van a hacer de manera muy complaciente, lo van a hacer seducidos totalmente, van a hacerlo conforme a su propia voluntad. Nadie los va a engañar, nadie los va a... me refiero a que al ellos colocarse la marca están siendo conscientes de lo que hacen, es decir, adorando al mismo diablo, adorando a esta trinidad satánica. Ahora se nos dice,
Y no se nos da muchos detalles, solamente dice allí el último versículo, que el 17 y el 18, quiero volver a leerlo. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino solo el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, remata el versículo 18. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. No se nos dice de manera detallada cuál es esa marca. No tenemos gran información acerca de qué va a ser esa marca. La Biblia no nos habla nada al respecto, nos habla de manera de símbolo. Se nos habla así de una marca, pero no en detalle qué será esa marca. Muchos cristianos en otro tiempo concluían, por ejemplo, que la marca de la bestia era el código de barras. ¿Sabías eso? Y por eso en ese tiempo, cuando salió el código de barras, los cristianos no compraban nada con código de barras porque decían que eso era la marca de la bestia. Lo mismo está pasando hoy en día. Al decir que la vacuna contra el COVID-19 va a ser la marca de la bestia, que va a imponerse sobre todas las personas. ¿Pero tiene esto sentido? Es decir, vemos ya en acción a la Trinidad satánica para que nosotros llegásemos a pensar que de alguna manera probablemente ya se va a imponer esa marca sobre la humanidad. Ahora, si eso fuera así, la iglesia ya fue raptada para que eso se llevara a cabo. Entonces vemos que no se cumple lo que la misma Biblia nos habla que debe de cumplirse para que las personas sean marcadas. ¿Por medio de qué? No sabemos si va a ser un chip, no sabemos de qué forma va a ser, no tenemos gran información acerca de esto. Sabemos que va a venir una marca, pero no tenemos nada de detalle. Pero para que esa marca llegue, era el propósito de este mensaje, es entender el tiempo de que esta marca se llevará a cabo. La iglesia no ha sido raptada. El Espíritu Santo aún está en medio de nosotros, cumpliendo su labor. Esta Trinidad satánica aún no se le ha dado el poder para que haga lo que tenga que hacer. Aún no ha empezado la semana 70. Entonces, no hay por qué pensar que la vacuna contra el COVID-19 es esa marca de la bestia. No te dejes engañar. Y por favor, si llega a salir la vacuna, póntela. Sería falta de sabiduría llegar a creer que es un engaño, que es un error. Es algo que Dios está permitiendo, todo lo que estamos pasando está permitido por Dios, eso es claro, pero no estamos aún hablando del tiempo del apocalipsis. Hay cosas que lógicamente muchos vemos, que son situaciones difíciles que la humanidad pasa, pero entendemos también que la consecuencia del pecado es la muerte. Y todas estas cosas sabemos que iba a pasar, es el daño precisamente porque a causa de que el pecado esté habitando en medio de nosotros. Pero si queremos ser precisos y no vamos a hablar por hablar, es decir, muchas personas les queda muy sencillo colocar una cámara enfrente y grabarse unos minutos y decir cualquier sandez, pero no es hablar por hablar y asustar a una cantidad de personas. Hay que ser bíblicos en este tiempo, y ser bíblicos significa que la marca de la bestia aún no está en medio de nosotros. Para que la marca de la bestia se dé, todo lo que hoy estudiamos debe llevarse a cabo. De lo contrario, cualquier cosa que tú escuches viene a ser un completo engaño. Es decir, para que la marca de la bestia se lleve a cabo, primero debe existir un gran imperio donde los que dirigen son varios monarcas. Uno de estos principales hace grandes señales. Se levanta una estatua para que mate a las personas que no la adoran. Y si la adoras, entonces tienes que ponerte la marca. ¿Ves esto en la actualidad? ¿Notas que esto está pasando en estos días? Claro que no está pasando, entonces por favor, no caigas en ese engaño. No compartas esas ideas de muchos que por ganar seguidores entonces salen a hablar cualquier idea, pero no es así. Todo tiene un orden, está establecido por Dios y nosotros como pueblo cristiano necesitamos ser fieles a la palabra del Señor. Y como lo hablamos también, si fuiste apartado, estás escrito en el libro de la vida, no tienes por qué tener ningún tipo de temor, porque cuando todo esto se lleva a cabo, nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero. Eso es lo que la Biblia nos enseña, ese era el propósito de este estudio. Espero que haya sido de claridad, que haya sido de edificación para tu vida y qué bueno que lo puedas compartir para que otras personas también salgan de ese engaño y salgan de ese error. Por último, solamente queda darle gracias al Señor por este tiempo
que nos ha permitido de entender un poco más lo que la Biblia nos habla al respecto. Así que vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste entender la palabra. Gracias porque nos sacas de cualquier tipo de engaño. Ayúdanos, Dios, a esperar pacientemente ese momento donde nos podamos ya encontrar contigo. Ayúdanos a crecer en la santidad, Dios, para que tengamos toda la tranquilidad de que cuando se lleve a cabo el rapto podamos estar contigo en las nubes, encontrarnos contigo en las nubes. Ayúdanos, Dios, siempre a poder quitar cualquier engaño, porque sabemos que van a traer muchos engaños para que nos desviemos de la verdad. Pero gracias porque tenemos nuestro faro que alumbra claramente, que es la palabra, y a ella podemos acudir tranquilamente y confiados de que si nos acercamos a ella, tú nos vas a enseñar, nos vas a dirigir. Gracias por este estudio que nos permitiste hacer. Gracias porque nos edificas, nos limpias, nos das tranquilidad, saber que todo está en tus manos, que nada se sale de tu control. Y ayúdanos a seguir desenmascarando todos estos falsos mentirosos, que el pueblo escuche la verdad y que así muchos también vean que todo tiene sentido, que no son como hoy se pretende mostrar, todo tan a la ligera y tan desordenado. Así no eres tú, Señor. Todo tiene un principio, todo tiene un final, y ese es el que tú estás llevando a cabo. Gracias, Padre, por este momento y por este tiempo. Amén.